Saludos jóvenes. Vamos a continuar con nuestro curso de estadística 1. Vamos a trabajar ahora con las medidas de posición para datos agrupados. Recordar que estas medidas son los deciles, los cuartiles y los percentiles. Revisemos entonces los cuartiles, que al igual que en datos sueltos se simbolizan por la letra Q, Q sub K. Para el caso de los cuartiles, la ecuación es esta. Límite inferior más K por N sobre 4 menos la frecuencia acumulada anterior entre la frecuencia simple. La frecuencia acumulada anterior de la clase que se encuentra el cuartil que estamos buscando. Y la frecuencia simple de la clase del cuartil que estamos buscando. Por la anchura C. El valor de K oscila entre 1, 2 y 3. Recordar que un cuartil no es más que, los cuartiles no son más que los valores que dividen la distribución de frecuencia en 4 partes iguales. Cada una de esas partes equivale a un 25%. El valor K por N sobre 4 identifica la posición de la clase que contiene el cuartil que deseamos buscar. Y se obtiene con la frecuencia acumulada también para datos agrupados. Aquí no hay que ordenar los datos, como en el caso de los datos sueltos. Los deciles, parecido, la misma ecuación, excepto porque va entre 10. Los valores oscilan de K de 1 a 9. Y K por N sobre 10 indica la posición de la clase que contiene el decil. El decil que buscamos. El percentil, también la fórmula es parecida, solo que va ahora entre 100. Y los valores oscilan entre 1 y 99. Y K por N sobre 100 identifica o indica la clase que contiene el percentil que estamos buscando. Por ejemplo, vamos a ver un caso. Este ejemplo viene del video que trabajamos con las medidas de posición para datos agrupados. Para la siguiente distribución, esta que está acá, vamos a buscar el cuartil 1 y el 3, el decil 4, 6 y 8 y el percentil 35, 65 y 85. Bien, vamos a ver. Entonces aquí tenemos las clases que están creadas. Tenemos la frecuencia simple, la frecuencia acumulada, las marcas de clase y las frecuencias y las F sub i por lo X sub i, que serían los valores para hallar la mediana. Es que en este caso no lo vamos a utilizar de todas formas, porque en las ecuaciones que tenemos acá, miren, en ningún caso se utilizan. Lo que significa que nosotros lo podemos eliminar de acá. Esto lo podemos quitar de aquí, porque estos datos no los vamos a necesitar. De hecho, tampoco nosotros vamos a usar la marca de clase. Eso significa que nuestra frecuencia, nuestra información se limitaría hasta ahí. Bien, vamos a ver. Si hay que buscar algún otro dato, bueno, pues se agregará. Lo primero que vamos a hacer en este caso es buscar, para la primera situación, vamos a buscar los cuartiles. Primero, cuando K es igual a 1, entonces lo primero que hay que hacer es buscar la clase que contiene el cuartil para yo poder trabajar. ¿De acuerdo? ¿Qué clase contiene el cuartil? Entonces yo voy a buscar aquí K por N dividido entre 4. K vale 1 para el primer cuartil, por N, que vale 60, y lo voy a dividir entre 4. Eso me daría 15. Este número, en la frecuencia acumulada, yo lo busco. Voy a la frecuencia acumulada, que es esta columna. Y vamos a tener entonces el número la clase que contenga mayor o igual a 15. Entonces vemos que es la segunda clase. Por lo tanto, aquí nosotros vamos a aclarar que esta clase es la clase que contiene el cuartil 1. Bien, ya después que tenemos el dato ahí, entonces nosotros simplemente vamos a buscar todos los valores del cuartil 1. Vamos a buscar también la frecuencia acumulada anterior a ella. La frecuencia acumulada de esa clase que contiene el cuartil 1 es 21, la anterior es 13. O sea que F sub A menos 1 es igual a 13.
También necesitamos buscar la frecuencia simple de la clase que contiene el cuartil, que es esta clase. Entonces la frecuencia simple es 8, por lo tanto aquí vamos a tener 8. Y la anchura C, que es la diferencia de 47 menos 36, que es 11. Ese es la anchura de clase. Bien, pues también tenemos que identificar aquí el límite inferior, que sería en este caso el límite inferior 36. Ese es el límite inferior. Esa es la clase que contiene el cuartil 1. Bueno, pues entonces vamos a trabajar. Recordad que el cuartil 1, Q sub K, va a ser igual al límite inferior. Lo vamos a sumar a eso. K por n sobre 4 menos la frecuencia acumulada anterior a la clase que contiene el cuartil entre la frecuencia simple multiplicada por C. Al sustituir el límite inferior es 36, le vamos a sumar K por n sobre 4, que a nosotros nos dio 15, menos la frecuencia acumulada anterior a la clase del cuartil, que sería en este caso 13, y dividido entre la frecuencia simple de esa clase, que en nuestro caso es 8. Todo esto se multiplica por la anchura, que en este caso es 11. Ya el trabajo aquí es bastante sencillo y vamos a decir 36 más 15 menos 13, eso me da 2. Lo dividimos entre 8 y lo multiplicamos por 11. Vemos que esto sería 36 más 22 entre 8. Bueno, hacemos el producto, 22 entre 8, 11 por 2, ¿verdad? Esto sería 22 entre 8 y esto nos daría 2.75. Entonces aquí vamos a tener 2.75. Eso significa que el cuartil 1 es 38.75 puntos. Y tenemos el cuartil 1. La interpretación de este cuartil nos dice que el 25% de los alumnos obtuvo calificación de 38.75 puntos o menos. Entonces miren que ahí nosotros tendríamos el 25% tiene esa calificación. Recordar que el cuartil 1 representa el 25% de los datos. Ok. También eso nos pidió que halláramos el cuartil 3, el mismo proceso ahora, pero para el cuartil 3. Vamos a ver si K vale 3. Buscamos la posición, K por n sobre 4 es igual a 3 por 60 entre 4. Esto sería 3 por 60, 180. 180 entre 4, eso me daría 45. El valor que voy a buscar es la frecuencia acumulada mayor o igual que 45. Me voy a la distribución de frecuencia. Y en la distribución de frecuencia, acá, en la frecuencia acumulada, mayor o igual que 45. Vemos inmediatamente que es esta, 46. Esta es la que contiene el cuartil 3. Por lo tanto, la clase que contiene el cuartil 3 es 6980. Entonces, vamos aquí y vamos a hacer el mismo procedimiento. Entonces, vamos a tener también aquí que la frecuencia acumulada anterior, FA-1, va a ser igual a 6980. La frecuencia acumulada es 46, anterior a ella 38. Por lo tanto, la frecuencia acumulada anterior en este caso es 38. También necesitamos la frecuencia simple de esa clase. En este caso tenemos esa frecuencia simple será 8 de 6980. En este caso será 8.
También la anchura, que sabemos ya que es la diferencia eh, de 69 a 80. 80 menos 69, ya sabemos que son 11. También, ¿qué otra cosa nos faltaría acá? En este caso nos faltaría el límite inferior. Sabemos que es 69. Buscando entonces el cuartil número 3, va a ser igual al límite inferior, que en este caso el límite inferior es 69, más, aquí vamos a tener K por N sobre 4, que nos dio 45, menos la frecuencia acumulada anterior, que nos dio 38. Todo entre la frecuencia simple, que en este caso es 8, y por la anchura, que en este caso es 11. Esto sería 69 más 45 menos 38, eso me da 7 sobre 8 por 11. Esto sería 69 más, y decimos 7 por 8, 7 por 11, 77 sobre 8. Hacemos el cálculo y vamos a tener 77 entre 8. 9.625. Entonces aquí vamos a tener 9.625. La suma para el cuartil 3 va a ser igual a 78.625 puntos. ¿Qué es lo que estamos diciendo? ¿Qué es lo que estamos diciendo? Que el 75% de los estudiantes obtuvo puntuación de 78 o menos. Entonces podemos decir que el 75% de los alumnos obtuvo calificación de 78.625 puntos o menos. Entonces miren la interpretación para el caso del cuartil 3. Seguimos entonces con los deciles. Entonces aquí vamos a ver los deciles. Este sería, vamos a ver, este sería el número 2. El número 2, deciles. Los deciles que vamos a buscar son el 4, 6 y el 8. Los deciles, recordad que dividen la distribución de frecuencia en 10 partes iguales, cada una corresponde a un 10%. Entonces, lo primero que hay que hacer es, vamos a buscar el decil 4, que ese es el que nos piden primero. Cuando K es 4, vamos a buscar la posición, K por N sobre 10, que sería 4 por 60 entre 10. Esto sería entonces, simplificamos y me daría 24. La clase que contiene el decil 10 es la clase que acumula 24 o menos. Entonces vamos a la clase 24 o menos. Entonces, 24 o mayor o igual que 24. Entonces aquí vamos a buscar en la frecuencia acumulada. 31 es la que trabaja la número 3. Por lo tanto, esta, la número 3, es la que contiene el dato que a nosotros nos interesa. Me la voy a llevar de todas maneras. Recordad entonces que esta contiene el decil 4. Voy a copiarla para acá. Simplemente la voy a copiar aquí, aunque la borre luego, pues para no tener que estar subiendo y bajando cada rato. Aquí está. Bien, ahí está. A mí lo que me interesa solamente es esa misma línea, que es lo que yo quiero. Esta línea, que es lo que me interesa. Entonces seguimos y vamos a ver que de esa clase necesitamos también la frecuencia acumulada anterior a
a la, a la, a la frecuencia que contiene el decil. Bueno, vamos a tener que ir a buscar esa frecuencia, que es la número 3, la acumulada de 31, la anterior es 21, por lo tanto 21. La frecuencia simple de esa clase, que en este caso vimos que es 10, y también necesitamos la anchura C, que si restamos vemos que es 11, el límite superior menos el inferior. Además, el límite inferior, que lo necesitamos también, que vemos que es 47. Sabemos entonces que el decil 4 sería límite inferior, que sería en este caso 47, lo vamos a sumar con este valor, K por N sobre 4, que en este caso nos dio 24, menos la frecuencia acumulada anterior, que en este caso nos dio 10, y le dividimos entre la frecuencia simple, que en este caso la frecuencia acumulada anterior no nos da 10, la frecuencia acumulada anterior nos da 21, y la frecuencia simple, que es 10, y eso se multiplica por C, que en nuestro caso es 11. Esto sería 47 más 24 menos 21 da 3, dividido entre 10 y se multiplica por 11. Esto sería 47 más 3 por 11 da 33. 33 entre 10, 3.3. Por lo tanto, el decil 4 representa esa suma, que sería 50.3 puntos. Si nosotros interpretamos esto, vamos a decir que el 40% de los estudiantes obtuvo una puntuación de 50 puntos o menos. Entonces eso es lo que vamos a decir. El 40%, porque el decil 4 representa el 40% de los estudiantes obtuvo calificación de 50.3 puntos o menos. Ok. Ya tenemos el decil 4. Vamos entonces al decil 6, que representa el 60%. Vemos que el decil 6, cuando K es igual a 6, entonces K por N sobre 10 va a ser igual. En este caso vamos a tener entonces el valor de K, que sería 6 por N, que es 60, que son 60 datos, entre 10. Eliminamos aquí 1 con 1 y me quedarían 36. La frecuencia acumulada mayor o igual que 36. Me voy a llevar esto de acá, que ya no me sirve. Entonces la frecuencia acumulada mayor o igual que 36 es mayor o igual a 36, esta, la número 4, 38. Esta clase, contiene el decil 6. ¿De acuerdo? Entonces esto es lo que yo me voy a llevar. Y recordar que la frecuencia acumulada anterior a esa, copiar, la frecuencia acumulada anterior a esa es 31. Entonces, vamos a ver. Yo voy a poner aquí esto porque lo voy a necesitar. Pegar aquí, ahí, lo borraré más tarde. Ahí. Bien, entonces el siguiente paso sería, nosotros vamos a revisar de aquí también la frecuencia acumulada anterior a la clase que contiene cuartil, que en este caso dijimos que me daba 31. La frecuencia simple de esa clase, que en este caso es 7. Y también necesitamos la anchura C, que en este caso es 11. Y también necesitamos el límite inferior, que en este caso es 58. Vemos entonces que el el decil 6 sería el límite inferior, que en este caso es 58. Lo vamos a sumar con esta expresión. K por N sobre 10, que me dio 36. A eso le resto la acumulada anterior, que es 31. Y lo divido entre la frecuencia simple, que en este caso es 7. Entonces el trabajo nuestro ahora será
esto se multiplica por la anchura, que en este caso es 11. 58 lo vamos a sumar con 36 menos 31, eso da 5 sobre 7 y lo multiplicamos por 11. 58 más, si multiplicamos 5 por 11, eso da 55, hay que dividirlo entre 7. Esto sería 55 entre 7, eso nos da 7.86. Por lo tanto, aquí vamos a tener, redondeando, 7.86. Por lo tanto, el decil 6 sería, sumando esto, me daría 65.86. Entonces, la interpretación del decil 6 sería que el 60% de los estudiantes tuvo calificaciones de 65.86 o menos que eso. El 60% de los alumnos obtuvo calificación de 65,86 puntos o menos. Y ahí tendríamos resultados. 65.86 o menos, esa fue la calificación del 60% de los estudiantes de este grupo. Bueno, ya no podemos llevar esto de acá. Y revisemos entonces el decil 8. Revisemos el decil 8. Veremos que el decil 8 es cuando K vale 8. Y esto representa el 80%. K por N sobre 10, esto sería 8 por 60 dividido entre 10. Eso me daría, elimino este con este y me daría 48. Busco la frecuencia acumulada que acumule 48 o mayor que 48. Vamos a la tabla. 48 me daría entonces la número 6. Esta contiene el decil 6, no, el decil 8. Ahí está. Entonces, este dato es el que nosotros nos vamos a llevar. Copiar. Recordar que la acumulada anterior era el 46. Entonces, vamos a ver. Aquí tendríamos, voy a pegarlo acá porque lo necesito por aquí. Ahí. Vamos a ver entonces que la frecuencia acumulada anterior a esta clase dijimos que era 46. La frecuencia simple de esta clase dijimos que es 8. También la anchura vemos que es 11. La diferencia del límite superior menos el límite inferior. Límite superior, límite inferior se restan. La frecuencia, también el límite inferior, que es 80. Si nosotros vamos a buscar el cuartil, el decil número 8, va a ser igual al límite inferior, que en este caso es 80. Le vamos a sumar K por N sobre 10, que me dio 48. Y le vamos a restar la frecuencia acumulada anterior, que en este caso nos dio 46. Y todo dividido entre la frecuencia simple, que es 8. Al final multiplicamos esto por la anchura, que es 11. Esto sería 80 más 46 menos 48, eso es 2 sobre 8. Por 11. Esto sería 80 más 22 entre 8. Cuando nosotros hacemos la división, 2 por 11 entre 8. Tendríamos aquí 22 entre 8. Resultado 2.75. Entonces vamos a tener 2.75. Eso significa que el decil número 8 tiene un valor de 82.75. En este caso lo que estamos diciendo es que el 80% de los estudiantes obtuvo calificaciones de 82.75 o menos de ahí. Entonces vamos a decir que el 80% de los alumnos obtuvo calificaciones
de 82.75 o menos. Es decir, que ahí nosotros tendríamos entonces nuestro resultado utilizando los deciles. Nos faltan los percentiles. Vamos a eliminar esto de acá, pero vamos a dejar los percentiles para el siguiente video.